esta breve pausa para la hora de colación, de almuerzo. Vamos a entrar con nuestro último aparte de esta sesión, y es también considerada un instrumento para el manejo del derecho internacional privado, como otra herramienta de la que podemos dar uso para la determinación de una de las legislaciones aplicables, o cómo podemos darle resolución a un determinado caso en concreto. Y ella precisamente también relaciona con la Convención Internacional de la Compraventa para las Mercaderías, o Compraventa Internacional de Mercaderías, y es también la famosa o llamada Convención de Nueva York, que de una u otra manera ella trata sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. Nosotros habíamos conversado sobre lo que era, por supuesto, el exequatur, que es la convalidación de estas sentencias acaecidas en el exterior, pero claramente la Convención de Nueva York, que es otra de las herramientas que nosotros podemos dar lugar y damos alcance, también sitúa esa validación, pero en el contexto comercial. Entendamos que la Convención de Nueva York, en el caso que puntualiza con Chile, está vigente a partir del año de 1975. Es un instrumento que tiene ya bastante data, y claramente también puede convertirse en una herramienta de resolución, no solamente cuando tenemos conflictos de legislaciones de diferentes estados, sino también en una resolución o herramienta para resolver conflictos de carácter arbitral. Entonces, para ello, permítanme compartir la pantalla. Vamos a ver si nuestro SlideShare se puede dar lugar a presentación y no tenemos ninguna falla técnica. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Ahí lo debemos estar. Lo observa, se observa bien. Perfecto. Entonces, vamos a también a dar lugar al cubrimiento de la pantalla para que no tengamos ningún tipo de interferencia. La Convención de Nueva York, dentro de los planos generales, entró en vigor el 7 de junio del año de 1959, y claramente es aprobada, digamos, en el escenario del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, quien decidió convocar a una conferencia de plenipotenciarios para concentrar una convención sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, y asimismo examinar otras medidas que pudiesen o que mejoraran, por supuesto, la eficacia y la optimización de un mecanismo tan conocido en nuestro sistema como es el arbitraje, para la solución de controversias en el ámbito del derecho privado como tal. Y claramente lo que se pregona o lo que se predica de esta Convención de Nueva York es darle alcance al cumplimiento de los laudos arbitrales extranjeros, atendiendo a lo que está, por supuesto, preceptuado en ella como tal. Pero profundicemos en esta Convención de Nueva York, quien de una u otra manera considera, como todas las convenciones o tratados, que a una mayor uniformidad en las leyes nacionales relativas al arbitraje haría más eficaz el mismo como un medio de solución de las controversias del derecho privado, y que de una u otra manera también, señores, facilita el camino para cuando tenemos disparidades o conflictos entre situaciones de los diferentes países, ¿no? Recuerden que cada normativa interna o cada normativa nacional está marcada por unos protocolos, por unas directrices que dependen, por supuesto, de su sistema institucional o de su sistema normativo, y que la idea es que ellos se encajen o se engranen, por supuesto, con las diferentes convenciones internacionales. Ya también lo habíamos discutido y conversado ampliamente, y es de que la exigencia que se hace a los países y a los estados de que los tratados, las convenciones internacionales no tienen que ser precisamente en materia de derecho
derechos humanos tengan un alcance de carácter supra, es decir, permita ese sistema normativo maniobrar, por supuesto, con los convenios internacionales a fin de que pueda dar alcance a una mayor optimización, sobre todo cuando se presentan conflictos y más en tratándose, por supuesto, en el ámbito de el derecho comercial internacional, ¿no? Si nos situamos, por supuesto, en esta esfera. Claramente, lo que predica esta convención es focalizar la atención también en la definición de las materias que pudiesen estar sujetas a ese arbitraje modelo y, por supuesto, dar lugar a la implementación de medidas que puedan dar alcance a un mejoramiento y a un facilitamiento en el desarrollo comercial de las acciones contractuales entre los diferentes países. La Convención de Nueva York reconoce la importancia creciente del arbitraje internacional como medio para resolver las controversias comerciales internacionales. La Convención de Nueva York busca de una u otra manera establecer las normas legislativas comunes para el reconocimiento de esos acuerdos o de esos pactos de arbitraje y que el reconocimiento y la ejecución de las sentencias o laudos arbitrales extranjeros tengan una preponderancia y no quede, por supuesto, sujeto a los diferentes conflictos a las órbitas nacionales, pues eso lamentablemente limitaría, por supuesto, la ejecución de laudos extranjeros y que por supuesto debilitaría la validez de los mismos como tal. Y como se sabe, la Convención de Nueva York regula dos aspectos, señores, de gran utilidad práctica en el tráfico comercial internacional. El primero de ellos es la ejecución de estos acuerdos arbitrales y ojo que también se suma el aporte que pueden hacerse a nivel de uniformidad en el plano de las cortes internacionales. Entonces pudiésemos decir la ejecución de acuerdos arbitrales por las cortes, también conocida en el gremio de los tratados internacionales como la remisión de las partes a las instancias internacionales. Y el segundo aspecto que ya lo estamos conversando es el reconocimiento de esos laudos extranjeros, es decir, que la validez de las decisiones en la órbita internacional no quede en una divagación y por el contrario, tengan una exigibilidad aplicable a los sistemas normativos. Si de una u otra manera las cortes judiciales son un tanto reacias a aplicar sus sistemas normativos internos y no da lugar a una remisión de las partes a la implementación de estos convenios internacionales, pues claramente se está desnaturalizando la figura del arbitraje comercial internacional como un foro de resolución de controversias. Entonces carece de sentido la existencia de estos convenios, por supuesto. Observaciones que anotar respecto de la Convención de Nueva York claramente, y es que pese al tiempo que ha transcurrido desde su entrada en vigor, este instrumento internacional sigue estando vigente, pero claramente no se utiliza con la efectivización que uno quisiera, ¿no? Es un instrumento de suma importancia y que de una u otra manera, reitero, la figura del arbitraje internacional es sumamente diciente, sobre todo para los efectos de consolidar las obligaciones contractuales que se dan en las diferentes negociaciones de origen internacional como tal. Es importante conocer también, señores, que este tratado tiene una suerte de antecedentes normativos que inspiraron la creación de él mismo y también deviene un tanto con ese modelo de la UNCITRAL, que ya también lo conversábamos en anterior sesión, y esa ley modelo de la UNCITRAL terminó inspirando, por supuesto, esta convención de Nueva York como tal. No podemos obviar que no solamente estamos hablando de una convención, sino de muchas que también orbitan en el aspecto comercial internacional y que también alimentan el arbitraje comercial internacional y que claramente
y que claramente pudiésemos profundizar en la historia. No viene al caso el día de hoy en los protocolos de Ginebra, en la Convención de Rotterdam, en las reglas de Londres, ya hablábamos anteriormente de las reglas Incoterms, y que de una u otra manera se convierten en herramientas para fortalecer estas figuras como tal, ¿no? Bueno, sigamos, por supuesto, lo que nos concierne. Eh, por sentencias o laudos no nacionales, se entiende aquellos que, si bien han sido dictados en el estado en que se prevé su ejecución, verdaderamente son considerados extranjeros por la ley de ese estado, porque el procedimiento seguido conlleva algún elemento de extranjería o algún elemento internacional. Por ejemplo, cuando se aplican, también lo conversábamos ampliamente, normas de carácter procesal constitucional que trascienden la esfera de ese sistema de origen interno. Por eso la importancia, señores, de romper un poco el esquema de la territorialidad o de la política territorial. Hoy por hoy no es inocuo decirlo, la globalización nos está exigiendo una suerte de improntas que tenemos que acudir, por supuesto, al elemento internacional. Lo que debemos hacer, no debemos temer de ningún peligro, de que de pronto a veces se sobreentiende de que el elemento extranjero, que el elemento internacional va a alterar el ADN originario del sistema normativo. No, en absoluto. Simplemente viene a ser una suerte de complemento, de integralidades, de encajes, si me permiten el tema de bloque. Yo les mencionaba a ustedes hace muchísimo tiempo a un autor muy conocido en el plano internacional, de origen colombiano, que también valga la pena incorporarlo en esta sesión, y es Rodrigo Uprigni. Como una especie de bloque deben integrarse los convenios internacionales. Lo mismo también sucede dentro del plano de la órbita del derecho comercial internacional. Entonces, la convención se aplica a las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de un estado distinto de aquel en el que se pida su reconocimiento y ejecución. Y eso es lo más maravilloso, porque obviamente unifica la gestión. De hecho, nos facilita mucho el trabajo a los abogados en cuanto a que, si ya la convención tiene una suerte de protocolos y directrices y ya está determinada la resolución de los conflictos que se van a suscitar en torno a una acción contractual, pues por supuesto que mejor que ya la normativa o la cláusula contenida en la convención nos está diciendo cómo debemos proceder. Pero hagamos, por supuesto, este feedback, entonces, para que quede una mayor claridad. ¿Qué es la Convención de Nueva York? La Convención de Nueva York es uno de los tratados internacionales más exitosos a nivel internacional, así también como lo ha sido los muchos que se han suscrito en torno a este tema como tal, y que a través del mismo los estados buscan armonizar sus normas nacionales de tal manera que exista un marco común sobre los requisitos de los pactos arbitrales y sobre las bases para solicitar el reconocimiento y la ejecución de laudos proferidos por fuera del territorio de un estado parte. La Convención de Nueva York tiene 16 artículos, es muy cortita, por supuesto, en muchas versiones: francés, inglés, ruso, español, la variedad de los idiomas oficiales que por supuesto están dirigidos, y claramente es un tratado de carácter multilateral, y es un tratado tan multilateral que tiene una clara protección del arbitraje como un método alterno de resolución de controversias. Y ustedes dirán, profesora, ¿por qué la repetición y por qué el énfasis del arbitraje? Porque ese es el eje estructural de la Convención de Nueva York. O sea, no es que no le interese otros aspectos, pero a ella le interesa la resolución de los conflictos que se presentan en el ámbito comercial. Por ende, la búsqueda de ella es que los estados partan de un reconocimiento. ¿Y del reconocimiento cómo es? De que la convención existe y de que no solamente basta o se debe satisfacer bajo las normas del orden interno, hay que trascender, por supuesto, y que claramente ya nos está diciendo cómo debemos hacer,
cómo debemos proceder y cuál es la importancia de un mecanismo tan vital como es el arbitraje internacional y como es, por supuesto, el Tribunal de Arbitramiento Internacional. Y qué interesante, porque claro, en esta unificación, este Tribunal de Arbitramiento viene a ser un escenario fuera de los territorios de los estados contratantes y que por ende su decisión, que es la sentencia, lo que nosotros conoceríamos como sentencia, pero en el caso puntual se llama laudo arbitral, claramente es una decisión incólume, se cumple o se cumple. Entonces, la importancia de esta convención es fundamental. Aquí tenemos, bajo esta presentación o de este Prexi, tenemos una suerte de jurisprudencia en la cual uno de los estados adscritos, en México, nos coloca, por supuesto, un ejemplo cuando el juez da lugar o cuando se reclama la nulidad en pro y para de desconocimiento de esta convención como tal. La finalidad principal de la convención es evitar que las sentencias arbitrales, tanto extranjeras como no nacionales, sean objeto de discriminación, es decir, no se apliquen, por lo que obliga a los estados partes a velar porque dichas sentencias sean reconocidas en su jurisdicción y puedan ejecutarse en ella. En general, por supuesto, de la misma manera que se aplicase dentro de los contextos nacionales, ¿no? Porque también entendamos que tenemos sistemas arbitrales dentro de la órbita nacional. En el momento de adoptar la convención, un Estado puede declarar que la aplicará ¿cuándo? ¿Cuándo podemos plantear esa aplicación o ese ámbito de aplicación de la Convención de Nueva York en este caso puntual? Primero, a las sentencias arbitrales dictadas en el territorio de otro Estado parte únicamente y solo a las relaciones jurídicas consideradas comerciales dentro de la órbita del derecho interno como tal. Como toda convención, como todo pacto, como todo tratado, se encontrará ratificada o se encontrará cerrada al efecto de cuando ésta se ha suscrito o firmado como tal. Ahora bien, sigue estando sujeta a ratificación y abierta a la adhesión de todos los demás Estados miembros pertenecientes a las Naciones Unidas y de cualquier otro Estado que sea miembro de cualquier organismo especializado subordinado de las Naciones Unidas o cualquier otro que pertenezca, por supuesto, que esté contemplado en los artículos octavo y noveno del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que son lo que llamamos los estados terceros. En la actualidad hay 159 miembros y en el caso de México, entendiendo que el Prexi no se enfoca puntualmente a este país, pero claramente es pertinente, entendiendo que estamos hablando de normas de carácter internacional, ratificó esta convención y por supuesto digamos unos 4 años antes que Chile, en el año de 1971 como tal. Ya, bueno, en el momento de firmar o ratificar la convención, de adherirse a ella o de hacer la notificación de su extensión territorial, claramente los estados, todo estado puede declarar por razones de reciprocidad que solo aplicará la convención al reconocimiento y la ejecución de las sentencias o laudos arbitrales dictados en el territorio de otro estado que sea igualmente parte de la convención. O sea, que uno de los requisitos es precisamente que sean parte de ella como tal. Bueno, señores, con esto hemos terminado, por supuesto, la distinción de la Convención de Nueva York. Es vigente a nivel global a partir del año de 1958 y que de una u otra manera vamos a dejar de compartir para los efectos de dar mejor lugar. Ahí estamos. Para los efectos de que esta es una de las convenciones fundamentales, reitero, en el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales y extranjeras y claramente es funcional en cuanto al establecimiento del arbitraje internacional como una suerte de mecanismo unificado frente a la resolución de conflictos como tal. Ustedes también deben comprender que cuando hablamos de arbitraje internacional, también estamos hablando de lo que precede al laudo arbitral, que es la sentencia, que es la famosa
cláusula compromisoria como tal. En el fondo, también recordarán que el Tribunal de Arbitramiento está basado en un acuerdo de voluntades, entonces pudiésemos también retomar a lo más básico cuál es la ley de la autonomía de la voluntad, que también puede ser un instrumento o una herramienta para la resolución de los conflictos o aún más la determinación de la legislación aplicable. Me despido, un gran saludo para todos y quedo muy atenta a las dudas e inquietudes como tal.